Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo seminario de Fluke. El seminario de hoy se titula Análisis de la calidad eléctrica y eficiencia energética. Pero antes de nada me presento. Mi nombre es Roberto Pollato y soy el responsable de soporte técnico de Fluke para España, Italia y Portugal. Llevo ya más de 27 años trabajando en áreas del mantenimiento, instalaciones eléctricas de potencia e instrumentación. En la diapositiva aparece también mi correo electrónico por si en el futuro tienen alguna cuestión técnica sobre instrumentación. En este seminario vamos a ver en primer lugar una introducción a la calidad eléctrica. A continuación veremos cómo analizar la calidad eléctrica y así hablaremos de las perturbaciones asociadas con la variación de la amplitud, con la variación de la frecuencia, con la variación de la forma de onda y también con la variación de amplitud y fase en un sistema trifásico. Veremos también las dos normas principales relacionadas con los analizadores de calidad eléctrica portátiles. Igualmente, veremos los diferentes tipos de potencias que se pueden definir y las formas para medirlas. Por ejemplo, la potencia reactiva, armónica y de desequilibrio, y analizaremos sus implicaciones sobre la eficiencia energética y sus costes asociados. Al final de la presentación veremos también las soluciones que ofrece Fluke para el análisis de la calidad eléctrica, la medida de potencia y la eficiencia energética. Y sin más, comencemos este seminario con una breve introducción a la calidad eléctrica. Cuando hablamos de la calidad eléctrica en una instalación, hablamos de las perturbaciones eléctricas, que son fenómenos o eventos que afectan al suministro eléctrico, contaminándolo y alejándolo de sus características ideales. En este sentido, las alteraciones pueden afectar, por ejemplo, a la tensión, la corriente, la frecuencia, etc. y pueden tener su origen tanto en la central eléctrica, en el sistema de distribución o dentro de la propia instalación de un usuario. Una perturbación se caracteriza por su amplitud y duración, y así, por ejemplo, un transitorio puede durar 1 microsegundo, pero una interrupción puede durar 2 horas. Cuando el suministro eléctrico está fuera de los límites admisibles, las cargas pueden funcionar incorrectamente o pueden incluso dañarse, lo cual supone una situación muy peligrosa. Para analizar la calidad del suministro eléctrico, debemos fijarnos en diferentes síntomas para encontrar la causa del problema. En este sentido, es posible encontrarnos con diferentes situaciones dentro de una empresa. Por ejemplo, interrupciones en el suministro de energía, activación de los magnetotérmicos o diferenciales, aumento de la factura eléctrica, luces que parpadean, máquinas que producen un ruido excesivo, daños en los equipos de forma prematura, bajo rendimiento de los mismos, pérdida de datos en los sistemas informáticos y de telecomunicaciones. Si se detectan estos síntomas, entonces tenemos un problema de calidad de la energía eléctrica y tenemos que hacer un estudio sistemático de las posibles causas fundamentales, entre las cuales podemos citar variaciones de tensión, transitorios, distorsión de la forma de onda, es decir, distorsión armónica, y desequilibrios en tensión y corriente. Pero antes de empezar a analizar la situación, tenemos que ser conscientes del hecho de que, estadísticamente, cerca del 80% de los problemas de calidad eléctrica son causados por la propia instalación eléctrica del usuario. Por ejemplo, la conexión de cargas de gran potencia, un cableado mal diseñado, sobrecargas, cortocircuitos y armónicos generados por las cargas no lineales. Alrededor del 20% de los problemas tienen un origen fuera de la instalación del usuario, por ejemplo en el sistema de generación y distribución, y entre las causas principales podemos mencionar, por ejemplo, rayos, daños en los sistemas de generación, otros fenómenos meteorológicos, problemas en el sistema de distribución, conmutaciones de redes, etc. Si analizamos el sistema eléctrico de una empresa, aunque ésta sea pequeña, vemos que puede constar de muchos elementos. Por ejemplo, 1, 2 o 3 transformadores principales, en paralelo o redundantes, un cuadro eléctrico principal con protecciones que alimenta los cuadros secundarios, diferentes tipos de cargas como motores, sistemas informáticos, sistemas automatizados, sistemas de iluminación, etc. y también los sistemas de protección, tal como una batería de condensadores para mejorar el coseno de phi o los sistemas de alimentación ininterrumpida. Y todos estos elementos están conectados por cables de diferentes secciones a través de muchos terminales. Como vemos, se trata de una situación compleja que puede dar lugar a la aparición de muchos problemas. Por ejemplo, malas conexiones, circuitos o transformadores sobrecargados, cargas desequilibradas, armónicos causados por cargas electrónicas, problemas con la conexión de neutro o tierra,
puestas a tierra de alta resistencia, neutros de sección inadecuada, etc. Por otro lado, el sistema de generación y distribución también es complejo y en muchos casos depende de varias empresas diferentes, y dada su amplitud de cientos de kilómetros pueden aparecer muchos factores externos e internos que afecten al suministro eléctrico. Por ejemplo, se puede producir el disparo de fusibles o interruptores automáticos, conmutaciones en los sistemas de corrección del factor de potencia, transferencias de redes, equipos dañados o mal mantenidos, fenómenos atmosféricos como rayos, caídas de árboles, etc., demanda excesiva de energía, con su consiguiente reducción de voltaje. Por ejemplo, cuando se produce una conmutación en los sistemas de distribución, debido a la impedancia de los cables, pueden aparecer variaciones rápidas de tensión, dando lugar a la aparición de los peligrosos transitorios, los cuales pueden transmitirse hasta las cargas de los usuarios, dañándolas si no se disponen de las protecciones adecuadas. Después de esta introducción, y siendo ya conscientes de la importancia de la calidad eléctrica, ya podemos empezar a ver cuáles son los aspectos que necesitamos analizar para cuantificar los problemas asociados a la calidad del suministro. Vamos a analizar las diferentes perturbaciones eléctricas conforme a la norma internacional EN 50160. La calidad de la red eléctrica no está garantizada solo midiendo el valor de la tensión con un multímetro, sino que deben ser analizados, de hecho, todos los aspectos relacionados con su forma de onda. En este sentido, si conectáramos un osciloscopio a una base Chuco de nuestra empresa, en teoría deberíamos ver una forma de onda senoidal como la que se muestra en la imagen. Idealmente, la tensión alterna monofásica se describe mediante la fórmula matemática que vemos en esta diapositiva, donde 325 es la amplitud máxima y 50 Hz es su frecuencia, normalmente en Europa, aunque por ejemplo en los Estados Unidos sería de 60 Hz. La inversa de la frecuencia es el periodo, que para una frecuencia de 50 Hz es de 20 milisegundos y representa la duración de un ciclo completo de la onda. Muy bien, pues teniendo en cuenta que esto es lo ideal, vamos a poder analizar esa red y vamos a agrupar, digamos, los diferentes tipos de problemas en 4 áreas principales. Variaciones asociadas a la amplitud, variaciones de la frecuencia, variaciones de la forma de onda, diferencias de amplitud y fase entre los diferentes circuitos monofásicos, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con el primero, con las variaciones asociadas a la amplitud. Entonces el primer paso es, bueno, si nosotros tenemos esa forma de onda senoidal, ¿qué es lo que podemos medir sobre esa onda, ¿no? Porque está bien ver la forma de onda con un osciloscopio, pero al final tenemos que de alguna forma cuantificarla de una forma sencilla, ¿no? Entonces, lo primero que se nos puede ocurrir es medir el valor más alto de esa forma de onda. Eso sería medir el valor de pico, ¿eh? Otra opción sería medir el valor medio, que es lo que hacen muchos instrumentos sencillos. Y finalmente, el parámetro más importante es medir el valor eficaz, que es realmente el parámetro que nos da una indicación real completa de esa forma de onda. Como he dicho, muchos instrumentos como pinzas amperimétricas o multímetros de bajo coste miden a través de un circuito muy básico el valor medio de la forma de onda y luego simplemente multiplicándolo por 1,1 presentan en el display lo que llamamos el valor eficaz calculado. ¿De acuerdo? Eso, digamos, es una forma muy sencilla de medir, pero da lugar a muchos errores porque solamente se cumple esa relación cuando estamos ante una onda senoidal. Cuando estamos trabajando ya con ondas distorsionadas con armónicos, esa fórmula no es aplicable y tendríamos problemas, tendríamos errores muy grandes a la hora de medir. También tenemos otro parámetro como el factor de cresta, que es el valor de pico entre el valor eficaz o valor RMS. Para una onda senoidal, el factor de cresta sería 1,4. Por tanto, también si en una instalación medimos el factor de cresta y vemos que tiene un valor, por ejemplo, de 2, 3, eso va a ser un indicador de que en esa instalación tenemos armónicos. Pero como he dicho, el parámetro más importante que vamos a medir va a ser el valor eficaz, que es el que nos va a indicar realmente de una forma más completa esa forma de onda. También porque es a través de los valores eficaces, a través de los cuales podemos hacer cálculos sencillos, como por ejemplo el valor de la potencia aparente, que simplemente es el multiplicar el valor eficaz por la corriente eficaz. ¿De acuerdo? Vemos también que
el cálculo del valor eficaz no es un parámetro instantáneo, sino que hace falta digitalizar la forma de onda durante un cierto tiempo, tomar muestras de esa forma de onda y al final el equipo que calcula el valor eficaz, como por ejemplo el multímetro o un analizador de calidad eléctrica, nos proporciona un número. Por ejemplo, un multímetro puede necesitar 200 milisegundos para obtener un valor en su pantalla, es decir, que quizá como más rápido, como a la mayor velocidad, pues igual actualiza la pantalla 4 veces por segundo. Entonces, no es un parámetro instantáneo, no es como digitalizar un punto de la forma de onda, sino que integramos diferentes valores digitalizados de la forma de onda para obtener ese valor eficaz, ese parámetro, ese número que nos dé una indicación precisa del estado de esa forma de onda. El valor nominal de la tensión serían 230 voltios. Muy bien, pues aquí tenemos la forma de onda y podemos imaginarnos que de izquierda a derecha va pasando el tiempo. Entonces, ¿cómo medimos ese valor eficaz? Pues el instrumento lo que va a hacer es digitalizar un ciclo completo, 20 milisegundos, eso que vemos en la pantalla en cuadrado, y al final de esa digitalización va a obtener el primer punto, el primer valor eficaz que vemos en la parte inferior. A continuación, va a desplazar esa ventana 10 milisegundos y nuevamente va a digitalizar la forma de onda y de esa forma vamos a ir calculando los valores eficaces tanto de tensión como de corriente a lo largo del tiempo. De esa forma vamos a poder hacer análisis de tendencias pues, de diferentes parámetros como las tensiones, las corrientes, etcétera. Por eso, digamos que en los analizadores de calidad eléctrica decimos que la medida de valor eficaz es de medio ciclo. Es decir, cada medio ciclo, cada 10 milisegundos, se obtiene un valor eficaz. Pero sobre sobre un periodo de integración de un ciclo completo, de 20 milisegundos. Sabiendo ya esto, es decir, sabiendo que el analizador de calidad eléctrica va a digitalizar y va a obtener valores eficaces cada 10 milisegundos, nos podríamos preguntar cuántas muestras vamos a obtener, por ejemplo, en una semana. 7 días, 24 horas, 60 minutos, 60 segundos, 100 muestras por segundo. Eso quiere decir que vamos a obtener 60 millones de muestras solamente, por ejemplo, para medir la tensión en la fase 1. Son muchas muestras. Y eso, digamos que en los tiempos en los que se desarrollaron las normativas de calidad eléctrica, pues suponía un problema de espacio para guardar todas esas muestras. Por eso se buscó una solución y la solución fue crear lo que llamamos un intervalo de promedio. Entonces el equipo va a medir a alta velocidad, pero el usuario va a poder definir un intervalo variable, un intervalo ajustable en el instrumento. Y después de que transcurra ese intervalo, por ejemplo, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, el instrumento, en vez de salvar todos los puntitos rojos, va a salvar solamente en su memoria el valor mínimo, el valor máximo y el valor de promedio. De esa forma, conseguimos reducir de forma significativa la cantidad de memoria que tenemos que utilizar. Resumiendo, en los analizadores de calidad eléctrica van a trabajar a alta velocidad, van a digitalizar la forma de onda. Cada ciclo van a integrar, digamos, cada ciclo de la forma de onda y vamos a obtener cada 10 milisegundos, es decir, cada medio ciclo, un nuevo valor eficaz. Esos valores eficaces al final no se guardan todos, no es porque no habría espacio en la memoria, sino que se va a guardar los valores promediados, máximo, mínimo y promedio, al final de un intervalo. Ese intervalo se debe ajustar en el instrumento y puede ser 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, lo que sea. Lo que ocurre es que para que podamos hacer informes que sean comparables, es decir, si una empresa hace un informe, un usuario hace un informe y la compañía eléctrica hace otro informe, nos tenemos que poner de acuerdo en cómo realizarlos. Y por eso existe la norma N50160 que nos indica que deberíamos hacer los informes con registros tomándose muestras cada 10 milisegundos, pero promediándolas al final cada 10 minutos. Cada 10 minutos salvamos máximo, mínimo y promedio en la memoria del instrumento y luego son esos datos los que podemos analizar en las gráficas como vemos en la pantalla. Vemos la gráfica roja, que sería la gráfica de máximos, la gráfica verde sería la de mínimos y la gráfica negra sería la de promedios. Esto para tensiones y corrientes.
Históricamente, para temas de potencias, dado que los masímetros, digamos, integraban periodos de 15 minutos, para la potencia vamos a poder utilizar, deberíamos utilizar intervalos de promediado de 15 minutos o intervalos, digamos, de 5 minutos para luego, si queremos, promediarlos nosotros a intervalos superiores de 15 minutos. ¿De acuerdo? Pues este es el resumen que nos va a permitir ya saber cómo registrar. Eso a nivel teórico. Luego, a nivel práctico, deberemos configurar el instrumento para hacer el registro correctamente. En ese sentido, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos indicarle al instrumento en qué tipo de sistema vamos a medir. ¿Es un sistema monofásico? ¿Es un sistema trifásico? ¿Es en estrella? ¿Es en triángulo? ¿Cómo está puesto a tierra? Entonces, ese sistema hay que indicárselo al analizador, eligiéndolo pues, de los menús, como vemos en esta pantalla, para que él sepa que si tiene que tomar solamente de medir la corriente en la fase 1, en la fase 2, la fase 3 o solamente la fase 1 si es un sistema monofásico, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer paso también de configuración del instrumento. Como vamos a hacer análisis de calidad eléctrica, vamos a determinar cuándo la tensión es correcta o no es correcta. Y para eso también hay que indicarle al analizador cuál es el valor nominal de la tensión, porque es a partir de ese valor nominal que él va a hacer los cálculos para determinar si hay una sobretensión o una caída de tensión. Entonces tenemos que tener la precaución de, si hemos elegido la configuración en estrella, tenemos que saber que el valor nominal de la tensión se mide entre fase y neutro. Sin embargo, si hemos elegido el sistema en triángulo, el valor nominal de la tensión se elige entre fase y fase. ¿De acuerdo? Esto es importante porque si en un sistema en estrella indicamos que el valor nominal es de 400 voltios, vamos a tener permanentemente, digamos, una caída de tensión, porque el valor va a ser siempre inferior a 400 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, en estrella, valor nominal 230 voltios, en triángulo, valor nominal 400 voltios. Y eso es lo que indicamos al analizador en el parámetro de tensión nominal. Como vemos, los analizadores también, además de poder elegir el sistema en el cual vamos a medir, podemos ver a través de los gráficos si, digamos, la pinza está bien colocada o está mal colocada en función de la flechita que viene serigrafiada sobre la misma. Entonces, el propio analizador nos dice cómo colocar las puntas de prueba, tanto de corriente como de tensión. Aquí vemos un resumen de la indicación que veríamos en uno de los menús, donde podemos darle un nombre al registro, decir la duración, el intervalo de media para la tensión de 10 minutos y el intervalo de media para la potencia de 15 minutos. También incluso podemos indicarle, por ejemplo, el coste de la energía, los euros por kilovatio, por kilovatio hora, y añadir una descripción del sistema. ¿De acuerdo? También tendremos que configurar el analizador en relación a las sondas. ¿Qué sondas vamos a utilizar? ¿De acuerdo? Si son sondas flexibles o son sondas rígidas. Y tendremos que ver, dependiendo del tipo de analizador, si hay que configurarlas o si el propio analizador las detecta, porque hay analizadores como la familia 1736, que dentro del propio conector de la sonda hay una electrónica y de esa forma el analizador puede hablar con la sonda y detectar cuál es, digamos, su nivel, ¿no? Como en este caso. Vemos en la parte de la izquierda sondas BNC tipo normales, y a la derecha vemos una sonda que tiene un conector especial y dentro de ese conector hay una pequeña electrónica que le dice al analizador el tipo de sonda que está utilizando, por ejemplo la corriente nominal, para que el propio analizador sepa autoconfigurarse. Si utilizamos una sonda BNC normal como las de la izquierda, habrá que decirle al analizador el modelo de sonda para que sepa utilizarla. También
en función de la corriente que queramos medir, deberemos utilizar un tipo de sonda u otra. Por defecto, por ejemplo, los analizadores de calidad eléctrica Fluke 435 incluyen sondas de hasta 6.000 amperios, con lo cual podemos medir desde motores más o menos pequeños hasta a instalaciones muy grandes. Otros analizadores, como la familia 1736-38, incorpora sondas, por ejemplo, de hasta 1.500 amperios, que también suele ser suficiente. Y aquí está, digamos, lo que he comentado en relación a la flechita que tienen serigrafiadas las sondas. Esa flechita tiene que apuntar cuando pongamos la sonda alrededor del cable en dirección de la carga. ¿De acuerdo? Es decir, podría apuntar hacia aguas arriba, pero entonces nos va a dar, digamos, una potencia negativa. Entonces tenemos que siempre configurar, instalar las sondas de forma que la flecha apunte siempre hacia la carga, para que de esa forma las potencias y energías que estamos midiendo salgan positivas. Si ponemos una sonda al revés, la potencia nos va a salir negativa porque va a haber un desfase de 180 grados en el registro de la corriente y eso va a afectar al cálculo de la potencia. Para medir las tensiones simplemente utilizamos cables estándar de banana que insertamos en el analizador y en el otro extremo pues pueden tener dos tipos de formato. Podemos tener conectores tipo cocodrilo o podemos tener conectores tipo magnéticos para insertarlos en los tornillos, por ejemplo, de las protecciones. De esa forma es mucho más fácil, más rápido y más cómodo poder medir las tensiones. Si estamos hablando de embarrados, será más cómodo utilizar los cocodrilos. Si estamos hablando de un cuadro más o menos pequeño, será más fácil utilizar los conectores magnéticos. Bueno, pues ya sabemos cómo registrar el analizador, ya sabemos cómo instalarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo instalado, por ejemplo, un periodo de tiempo. ¿Cuánto? Pues va a depender del tipo de análisis que queramos hacer. Si queremos hacer un análisis profundo, pues lo lógico es dejarlo como mínimo una semana, porque el lunes puede ser diferente al martes, al miércoles, al jueves, al viernes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que dejarle un periodo representativo de tiempo para ver, digamos, qué sucede en la instalación. Y ahora que sabemos ya, ahora que el analizador ya sabe cuál es el valor nominal, por ejemplo, 230 voltios, pues podemos definir unos límites, por ejemplo, más menos 10%, para de esa forma determinar cuándo hay caídas de tensión o cuando hay subidas de tensión. Y esto lo hace la norma EN 50160. Es la que define, la norma europea, que define estos límites de calidad eléctrica. Entonces ahora vemos que, bueno, pues si dejamos el analizador registrando, al cabo de un cierto tiempo veremos oscilaciones en la tensión. Y como hemos dicho, esas oscilaciones vamos a verlas reflejadas en un gráfico con intervalos de promediado de 10 minutos. Cada 10 minutos vamos a ver un punto en el gráfico. Entre punto y punto, si no sucede nada, no veremos nada. No habrá más puntos porque nuestra resolución es de 10 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier equipo en teoría debería ser capaz de funcionar con variaciones de tensión no superiores a ese más menos 10%. Y esto es lo que normalmente sucede, pues hay pequeñas variaciones en la tensión que, bueno, no afectan en profundidad a los equipos. Sin embargo, puede suceder en algún momento que la tensión pase por debajo, caiga por debajo de ese 10%, es decir, caiga por debajo del 90%. Entonces, puede suceder dos cosas, que caiga aún más todavía, que caiga por debajo del 1%. El 1% de 230 voltios sería 2,3 voltios, ¿no? Entonces, si la tensión cae por debajo de 2,3 voltios, estaríamos hablando de una interrupción corta. Ahí definiríamos esa situación como una interrupción del suministro. Y si dura menos de 3 minutos, la clasificaríamos como una interrupción corta. Y el tiempo que dure esa interrupción se mide con esos dos puntos que hemos representado en la pantalla, en los pasos por el 90%. ¿De acuerdo? Todo esto está sistematizado por la norma EN 50160 para de esta forma que cuando hagamos un informe, pues
todos lo midamos de la misma forma, no que cada uno mida la duración de una interrupción en diferentes momentos. Por ejemplo, podría ser por el paso del 1%, pero entonces el resultado sería diferente. Por eso nos tenemos que poner de acuerdo y por eso la norma N50-160 nos indica que hay que medirlo pues de esta forma, ¿no? También, si la interrupción dura más de 3 minutos, la clasificamos como una interrupción larga y medimos también su duración. Al final vamos a tener estadísticas, vamos a tener una tabla de eventos donde vamos a encontrar en qué momento se produce esa situación y cuál es su duración. Ahora bien, ¿qué ocurre si la tensión no cae hasta el 1%? Normalmente, si un equipo está sin alimentar o tiene una alimentación de 2,3 voltios, pues no funciona, se para. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un ordenador, su tensión en un momento determinado son 100 voltios o son 180? ¿Va a dejar de trabajar? ¿Va a funcionar bien? ¿Va a funcionar mal? Pues no lo sabemos. Imaginémonos que tenemos una máquina compuesta por muchos motores, ¿no? Variadores de velocidad y demás. Entonces, quizá unos son de un fabricante y otros son de otra. Entonces, es una situación un poco complicada. Por eso los huecos, digamos, son perturbaciones que pueden dar lugar a problemas graves. Y pues, lo que podemos hacer también es medir la profundidad de ese hueco, como vemos en la imagen. ¿De acuerdo? Cuando hagamos un análisis de calidad eléctrica tenemos que tener en cuenta que, por un lado, tenemos la normativa N50-160 que nos habla de calidad del suministro, es decir, nos habla de parámetros asociados solamente a la tensión, pero cuando hagamos nuestro análisis, además de registrar parámetros de tensión, tenemos que fijarnos también en las corrientes, porque tensiones y corrientes están relacionadas por la impedancia de los circuitos. Entonces, por ejemplo, si tenemos un cortocircuito, una sobrecarga, una conexión de un gran motor en una instalación, lo que va a suceder es que se nos va a producir una caída de tensión en los circuitos. Y eso puede dar lugar a interrupciones o puede dar lugar a huecos de tensión. Por lo tanto, siempre tenemos que relacionar, cuando hagamos un análisis de calidad eléctrica, qué ocurre con las tensiones y qué ocurre con las corrientes. Y eso es lo que hacemos con los registros. Cuando después de dejarlo registrando una semana, vemos, por ejemplo, en la pantalla de la izquierda una tabla resumen de todos los eventos que hemos tenido, cuándo se han producido, cuál ha sido su duración. En la tabla intermedia vemos qué ha sucedido durante ese evento a nivel de valores eficaces. Incluso podríamos entrar a ver las formas de onda de lo que ha sucedido, por ejemplo, cuando se ha producido una interrupción. Si ha habido rebotes en la forma de onda, qué tipo de forma de onda hemos tenido. Es decir, tenemos que analizar esos datos que ya hemos recogido para comprender por qué se están produciendo esas situaciones. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos hablado de caídas de tensión o de interrupciones y huecos, podemos también tener una situación en la que se produzca una sobretensión. Por ejemplo, si estamos en un polígono industrial a partir de las 6 de la tarde, pues la mayoría de las empresas empiezan a parar las máquinas, es posible que el transformador del centro de transformación no regule bien y entonces la tensión se eleva. Y en vez de tener 230 voltios, tenemos 240, 245, 250 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, es una sobretensión que en teoría pues no debería dañar a los equipos. No debería dañar a los equipos porque están sobredimensionados suficientemente. Ahora bien, si en vez de una sobretensión lenta de este tipo, lo que tenemos es una sobretensión de miles de voltios, aunque sea durante un periodo de tiempo muy pequeñito, por ejemplo, 1 milisegundo, eso es lo que llamamos un transitorio. Una sobretensión transitoria. El problema de estas sobretensiones, aunque duren poco, es que son capaces de perforar el aislamiento de los equipos, por ejemplo, de los motores, o perforar el aislamiento de las tarjetas electrónicas, cuando se cuela este tipo de perturbación en los equipos electrónicos. Entonces, en este tipo de caso estamos hablando de perturbaciones que duran menos de 10 milisegundos. Por lo tanto, como hemos visto anteriormente, para calcular el valor eficaz necesitábamos un ciclo completo. Si una perturbación dura solamente 1 milisegundo, digamos que a nivel de cálculo del valor eficaz, pues no va a ser, digamos, muy representativo. Por lo tanto, en este tipo de eventos tan rápidos, no vamos a trabajar con el valor eficaz. Lo que vamos a hacer es digitalizar la forma de onda a alta velocidad.
Por ejemplo, el analizador Fluke 435 trabaja en modo transitorio, trabaja a una velocidad de 200.000 muestras por segundo. De esa forma, lo que podemos hacer es capturar la forma de onda cuando se produce un trigger. Es decir, podemos configurar el analizador para que cuando se supere un cierto valor de tensión, el analizador capture a alta velocidad la forma de onda. Y eso es lo que nos va a permitir determinar qué tipo de problema tenemos, qué tipo de transitorio. ¿Es un transitorio, por ejemplo, por la caída de un rayo? ¿Es un transitorio, por ejemplo, por la conmutación de una protección? Por la apertura y cierre de un contactor, por ejemplo, o de un seccionador en una subestación. Esta información de la forma de onda es la que nos permite, ya digo, analizar el problema y determinar el origen del mismo. Pero como es tan rápida, no podemos calcular su valor eficaz. Tenemos que obtener la forma de onda directamente. Y como he dicho, estas sobretensiones tienen el efecto de perforar el aislamiento. Un aislante es aislante hasta un cierto valor de tensión. Si se supera el valor de la tensión, entonces lo que se produce es que el aislante conduce. Y al conducir, pues se produce un calor excesivo que da lugar a que se quemen los bobinados o se quemen los transistores o se cortocircuiten pistas y demás. Entonces es importante, digamos, proteger las instalaciones contra sobretensiones y para eso existen protecciones que se pueden instalar tanto en cabecera como en cuadros secundarios o incluso en una propia regleta de ordenador podemos tener varistores que son los típicos elementos para derivar estas sobretensiones a tierra y que no lleguen a los equipos. Bueno, pues ya hemos visto sobretensiones que pueden afectar a los equipos. Existen otro tipo de variaciones de tensión que son pequeñas, por ejemplo de 1 voltio o 2 voltios, que tienen efectos sobre las personas. Y este fenómeno se llama flicker. ¿Cómo puede afectar a las personas? A través de las variaciones que produce esta alimentación eléctrica en la iluminación. Una oscilación en torno, pequeña, aunque sea de 1 hercio, pero en torno a una frecuencia de unos 10 hercios, puede dar lugar a que tengamos dolores de cabeza debido a una iluminación oscilante. Esto no sería exactamente lo que llamamos el parpadeo, por ejemplo, de un fluorescente cuando el cebador está defectuoso. Estamos hablando de un tipo de perturbación asociado a la alimentación. Y como es una combinación tanto de tensión como de frecuencia, lo que se ha hecho es crear un parámetro nuevo que sea capaz de analizarlo a través de una fórmula matemática que nos da un valor numérico. Ese valor numérico se denomina PST o PLT, flicker de corta duración y flicker de larga duración, 10 minutos o 2 horas. Es decir, para obtener el primer valor de flicker de corta duración, tendríamos que esperar 10 minutos. Para obtener el valor de flicker de larga duración, tendríamos que esperar por lo menos 2 horas. No es lo mismo estar 10 minutos en una habitación sometido a este parpadeo que estar 2 horas. Por eso existen dos parámetros. ¿Y cuáles son los límites? Pues al final las fórmulas matemáticas arrojan un número y ese número debe ser inferior a 1 para que consideremos que la situación no es, digamos, peligrosa. ¿De acuerdo? Lo mismo que hemos dicho antes para huecos, sobretensiones e interrupciones, lo podemos aplicar también al flicker. Siempre que haya cargas que consuman, por ejemplo, de forma fluctuante, motores que arrancan, que paran, máquinas de soldadura por puntos y demás, ese consumo de corriente, digamos, pulsante, puede hacer que se produzcan pequeñas caídas de tensión en los cables y que esas variaciones de tensión den lugar al flicker. Muy bien, pues ya hemos visto el primer apartado asociado a la amplitud. También tenemos que tener en cuenta que la forma de onda senoidal tiene un periodo determinado, una frecuencia determinada que en Europa es de 50 Hz. En Estados Unidos, pues por ejemplo, serían 60 Hz. Entonces, esa frecuencia podría cambiar también. Lo que ocurre es que la frecuencia, cuando estamos trabajando en instalación normal, es bastante estable. Sin embargo, se pueden producir problemas cuando trabajamos en islas. Por ejemplo, en las Islas Baleares o en las Islas Canarias. Creo recordar que había un cable oceánico, un cable que iba desde la península hasta Baleares para llevar la electricidad, pero
creo recordar que un barco con su ancla lo estropeó y al final no sé si estará ya reparado ese suministro de electricidad, digamos, a las islas. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un hospital y se nos va la red eléctrica, tendremos que trabajar con grupos generadores. Esos grupos generadores tienen una capacidad determinada. Si conectamos muchas cargas y nos acercamos al límite de capacidad del grupo generador, es posible que se produzcan oscilaciones. Y esas oscilaciones darán lugar a variaciones de frecuencia que podrían afectar a los equipos. ¿En qué sentido? Pues pueden hacer, por ejemplo, que los motores giren más despacio, que haya equipos que estén sincronizados a la red y dejen de estar sincronizados, o hay equipos, por ejemplo, como los UPS, que chequean la frecuencia y si ven que la frecuencia está fuera de límites, por ejemplo, dejan de trabajar con la red y pasan a trabajar con baterías, con lo cual pueden llegar a descargar las baterías y pararse. Por lo tanto, en este tipo de situaciones la frecuencia podría ser importante. Pero en el resto, digamos, de situaciones normales de la península, dado que las redes están en paralelo, están conectadas entre sí, tiene que haber una buena sincronización para que, digamos, no haya problemas al acoplar generadores diferentes. Por lo tanto, tiene que haber un sincronismo y la frecuencia es bastante estable. Como digo, en situación de islas o con grupos generadores independientes se debe vigilar la frecuencia para evitar este tipo de problemas, por ejemplo, en motores. Otro tipo de problema que tenemos con la forma de onda es precisamente esa forma de onda, ¿no? En teoría debería ser senoidal, una onda senoidal perfecta, pero como vemos la imagen de la izquierda, puede estar distorsionada. Pueden producirse fenómenos que hagan que esa forma de onda no sea senoidal y eso puede afectar a los equipos. Por ejemplo, los ordenadores, las fuentes conmutadas, se cargan o digamos toman la mayoría de la energía precisamente con más o menos en el máximo de la tensión. Si ese máximo se recorta, es decir, si tenemos problemas de recorte de crestas, es posible que las fuentes conmutadas no trabajen correctamente. ¿Cómo vamos a analizar esta distorsión? Pues vamos a analizarla a través de lo que llamamos la transformada rápida de Fourier, que es un algoritmo matemático que tienen incorporados los analizadores para descomponer una señal distorsionada en lo que llamamos armónicos. Los armónicos son formas de onda senoidales con frecuencias múltiplos de 50. Vamos a ver, digamos, al contrario de lo que haría un analizador. Aquí tenemos una forma de onda senoidal perfecta de 50 Hz y aquí tenemos una forma de onda senoidal también perfecta de 150 Hz, que es un múltiplo de 50, ¿no? Las podemos sumar y entonces veríamos que el resultado es una onda distorsionada. Podemos añadirle más formas de onda también múltiplos de 50, por ejemplo 350 grados, 350 Hz, y entonces el resultado sería otro. Es decir, a partir de formas de onda senoidales múltiplos de 50, podemos construir otras formas de onda. Por ejemplo, una onda cuadrada, una onda triangular, se podría obtener a través de formas de onda senoidales. Pues esto es lo que descubrió el señor Fourier, un matemático francés. Descubrió que cualquier forma de onda que se repita en el tiempo, aunque esté distorsionada de cualquier forma, se puede descomponer como suma de ondas senoidales. Una de ellas es la componente que llamamos fundamental, que tiene la frecuencia, digamos, de la señal que estamos analizando. Y a esa onda fundamental, si le sumamos otras componentes que llamamos armónicas, cuyas frecuencias son múltiplos enteros de 50, podríamos reconstruir la onda que estamos estudiando. Pues esto es lo que hacen de una forma muy rápida los analizadores. Toman la forma de onda que vemos en la parte superior, le aplican la transformada rápida de Fourier y obtienen la componente fundamental, por ejemplo en azul, y en este caso el armónico número 5. El armónico número 5 serían 250 Hz. En vez de poner en el gráfico en la parte inferior derecha pues las frecuencias, para cortar, digamos, la nomenclatura, ponemos armónico número 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Pero sabemos que el 1 representa 50 Hz y el 5, por ejemplo, representa 250 Hz. De esta forma, los analizadores de calidad eléctrica van a poder descomponer las señales distorsionadas en componente fundamental y armónicos. Y lo que vamos a descubrir normalmente en las redes eléctricas es que no tenemos armónicos pares. Normalmente todos suelen ser impares.
Un armónico par sería, digamos, una situación en la cual la parte superior de la onda sería diferente de la parte inferior de la onda, parte negativa. Y eso, pues debido a la construcción de los generadores que son rotativos, pues es bastante complicado de que suceda. Por lo tanto, normalmente nos vamos a encontrar la componente fundamental y luego el armónico tercero, quinto, séptimo, noveno, onceavo. Normalmente, conforme aumentamos en el orden del armónico, su, digamos, valor eficaz disminuye. Entonces, ya tenemos una forma de cuantificar la distorsión armónica, ver cuáles son los valores eficaces de cada armónico, tanto para tensiones como para corrientes. Ahora bien, para simplificar, digamos, el estudio, lo que podemos hacer es construir otro parámetro que llamamos THD, distorsión armónica total, o en inglés Total Harmonic Distortion. Y es el parámetro que vemos en la pantalla, THD, que tiene una fórmula matemática y que básicamente lo que hace es juntar todos los armónicos a partir del armónico 2 y dividirlo, es decir, compararlo con la componente fundamental. Es decir, comparar los armónicos con la componente fundamental. Comparar la parte, digamos, mala de la tensión o de la corriente con la parte buena, que sería la parte fundamental. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un parámetro importante que llamamos THD. Para la tensión, el límite suele estar en torno al 8%. Para la corriente, podemos tener valores muy elevados. Por ejemplo, un fluorescente o una lámpara de bajo consumo de las que tenemos ahora, que son electrónicas, puede tener una distorsión del 70% para la corriente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Que para la tensión el THD es un parámetro muy bueno porque nos indica cómo de distorsionada está la tensión. Pero para la corriente, el que tengamos una distorsión armónica del 70%, pues no nos da toda la visión completa, porque si es un 70%, pero es una carga de 1 amperio, pues va a afectar poco a nuestra red. Por eso, además, para las corrientes deberíamos utilizar otro parámetro que se llama el TDD, la distorsión de la demanda de corriente total. Y lo que hacemos aquí es comparar los valores armónicos no con la componente fundamental, sino con el valor, digamos, el valor nominal de la corriente de nuestra instalación. Para eso tendremos que decirle ese valor al analizador, como vemos en esta pantalla en la línea inferior, donde pone Peak Demand Load Current, sería ese valor, digamos, máximo de nuestra instalación. Y entonces, ahora el cálculo que hacemos del TDD, eso sí que va a estar comparado con la capacidad de nuestra línea. Vamos a comparar todos los armónicos que tenemos en nuestra instalación con la capacidad de nuestra línea. Antes lo que hacíamos con el THD es comparar el valor de corriente de ese armónico con el valor de corriente de la componente fundamental y nos salía una distorsión del 70%. Pero ya digo, si es un amperio solo, pues no afecta mucho a la instalación. Entonces lo que hacemos es comparar con el valor máximo o el valor nominal de corriente de la instalación. Y eso sí que nos va a dar, digamos, un parámetro que es más aplicable y que nos va a indicar si nuestra instalación está sobrecargada de armónicos o no. Muy bien, pues hasta ahora hemos hablado de esa distorsión de las formas de onda, pero ¿quién las crea? ¿Quién crea esa distorsión? Podemos hablar de cargas lineales y cargas no lineales. Cargas lineales son, por ejemplo, bobinas, condensadores, resistencias. Y eso significa que si la tensión es senoidal, la corriente también es senoidal. Pero sabemos que hay otro tipo de cargas, cargas que llamamos no lineales, cargas electrónicas, cargas que tienen fuentes conmutadas, que tienen tiristores, que tienen IGBTs, como por ejemplo ordenadores, pantallas, UPS, variadores de velocidad. Todos estos equipos en su alimentación tienen básicamente una especie de rectificador que hace que la forma de onda sea como la que vemos en la pantalla, en la parte inferior de la gráfica. Son sondas de onda distorsionadas. Por ejemplo, para un ordenador, la forma de onda de corriente sería esa que vemos ahí, es una corriente como picuda, ¿no? Ya no es senoidal. Y vemos que una carga monofásica como un ordenador tiene una componente muy fuerte del armónico número 3 y quinto. Sin embargo, una carga trifásica como por ejemplo un rectificador tiene, digamos, ya una forma de onda de corriente diferente, es esa que vemos ahí, y tiene asociado unos armónicos, por ejemplo, el séptimo, el noveno, el onceavo. De esta forma podemos analizar quiénes son los culpables de la aparición de esos armónicos en las redes. Que al final
lo que van a dar lugar es a problemas de varios tipos. Uno de ellos es el sobrecalentamiento de los cables, ya que al tener esas corrientes armónicas, frecuencias elevadas, por ejemplo, podemos tener el armónico número 50 por 50 Hz, 2500 Hz. Eso da lugar a que se produzca un fenómeno llamado efecto Skin o efecto corona, que hace que los cables se sobrecalienten, porque los electrones no pueden circular por toda la sección, se ven empujados hacia la superficie del cable y por lo tanto se chocan más unos con otros, y eso hace que el cable se caliente mucho y se nos pueda quemar el cable. Como todos esos armónicos al final se concentran, por ejemplo, en los transformadores de alimentación, si no ponemos, digamos, límite a esos armónicos, al final los transformadores se pueden quemar si no están correctamente dimensionados, porque todos esos armónicos se concentran en los transformadores. También podemos tener problemas en las propias plantas, porque se pueden disparar los magnetotérmicos o los diferenciales, ¿no? Un magnetotérmico, como bien dice su palabra, tiene una protección magnética y una protección térmica. Como hemos dicho, los armónicos dan lugar a sobrecalentamiento, con lo cual se puede disparar la protección térmica. Pero también hemos visto que los armónicos implican una distorsión muy fuerte y podemos tener corrientes muy picudas que puedan hacer que se active, digamos, el magnetotérmico al entrar, digamos, en la curva del magnetotérmico en la zona de disparo intempestivo. Tenemos dos curvas. La parte superior es la de calentamiento y vemos que cuando tenemos el doble de la corriente, el magnetotérmico se puede disparar entre 20 y 200 segundos. Pero si entramos ya en la curva inferior, que es la que controla la bobina de disparo por magnetismo, entonces vemos que, por ejemplo, si tenemos una corriente de pico 10 veces superior, pues el magnetotérmico puede disparar entre 0,01 y 0,009 segundos. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que los magnetotérmicos no disparen por temas de armónicos. Por temas de armónicos también pueden disparar los diferenciales, que lo que están haciendo es controlar las corrientes de fuga a tierra. Por lo tanto, si en una instalación tenemos una carga muy grande que genera armónicos, lo que va a suceder es que al conectarla se inyectan armónicos de corriente en la red que van hacia el transformador. Por lo tanto, esos armónicos de corriente van a dar lugar a caídas de tensión en los cables que van a dar lugar a que se contamine toda la red con armónicos de tensión. Ahora bien, sabemos que por normativa de compatibilidad electromagnética, todos los equipos tienen que tener una serie de filtros a tierra para eliminar ese ruido de alta frecuencia. Y precisamente cuando tenemos armónicos de tensión, tenemos ruido de alta frecuencia que puede, digamos, derivarse a tierra a través de los condensadores de los filtros. Y por lo tanto, los diferenciales se pueden disparar, como decimos a veces, por simpatía en varios sitios de la instalación. También hemos visto que tenemos problemas con los neutros, en el sentido de que cuando tengamos cargas monofásicas que generan armónicos de orden 3, esos armónicos de orden 3 lo que va a suceder es que no se anulan en el neutro como sucedería con tensiones de 50 Hz equilibradas, sino que el armónico de orden 3 de la fase 1 coincide con el armónico de orden 3 de la fase 2 y coincide con el armónico de orden 3 de la fase 3. Y eso da lugar a que en el neutro aparezcan corrientes muy elevadas de una frecuencia característica de 150 Hz. Por lo tanto, si medimos en el neutro la corriente con una pinza y medimos su frecuencia y detectamos que tenemos 150 Hz, podemos estar seguros de que están circulando armónicos. A veces por el neutro puede circular más corriente que por la fase, por eso hay que dimensionarla adecuadamente para evitar precisamente que se queme. Otro problema al que pueden dar los armónicos es cuando tengamos baterías de condensadores. Si tenemos un equipo que genere armónicos y la frecuencia del armónico está cercana a lo que llamamos frecuencia de resonancia de la batería, lo que puede suceder es que explote uno de los condensadores de la batería. Explotará, cambiará la frecuencia de resonancia porque ese condensador ya no está sumando capacidad a la batería y entonces el problema desaparece, pero ha explotado uno de los condensadores de la batería. Entonces es un problema también típico por lo que llamamos resonancias entre armónicos.
Finalmente, hemos comentado que cuando circulan armónicos por los cables, debido a la impedancia de los mismos, se producen caídas de tensión y esas caídas de tensión dan lugar a armónicos de tensión. Por lo tanto, se nos contamina toda la instalación. ¿Qué soluciones podemos encontrar? Pues hay que contener esos armónicos, hay que evitar que se calienten los equipos en exceso. Por ejemplo, sobredimensionar los transformadores con un factor K determinado, reducir la carga de transformadores, modificar el cableado, instalar filtros pasivos o filtros activos, utilizar transformadores tipo zigzag que mejoran, digamos, el rendimiento y permiten eliminar corrientes de neutro. ¿De acuerdo? Entonces, al final, lo que se trata es o bien de eliminarlos o bien de contenerlos. Un transformador triángulo estrella tipo zigzag eliminaría los armónicos de neutro. Si utilizamos un rectificador de 12 pulsos en vez de uno de 6 pulsos, podemos anular los armónicos tercero y quinto porque el transformador de doble vanado de salida genera disfases que hacen que se anulen entre sí. Podemos utilizar filtros pasivos, choques o bobinas o filtros activos que lo que hacen es generar un contraarmónico para eliminar el armónico que hemos detectado. Finalmente, en un sistema trifásico tenemos que tener también en cuenta los desequilibrios tanto de tensiones como de corrientes. Y esto se puede, digamos, se puede producir estos desequilibrios bien por amplitudes, es decir, tenemos más tensión o más corriente en una fase, o también por ángulos diferentes, por desfases. Esto para la tensión quizás es más difícil, pero para las corrientes es muy fácil tener desfases que no sean iguales en todas las fases, porque podemos tener motores monofásicos en una fase y ordenadores en otra fase. Entonces, esto va a dar lugar a que se produzcan desequilibrios. Y los desequilibrios van a hacer que los motores se calienten mucho, porque el campo magnético que se genera en el interior del motor está distorsionado, no es simétrico, no es circular, y eso va a hacer que el rotor gire a trompicones. Por lo tanto, es muy importante controlar el desequilibrio de tensiones en los motores. Un desequilibrio superior al 2% da lugar a que se pueda quemar el motor. ¿Cómo se cuantifican los desequilibrios? Pues nuevamente tenemos que utilizar las matemáticas y existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Fortescue o de las componentes simétricas que nos dice que cualquier sistema desequilibrado trifásico se puede descomponer en tres partes. Una que es la parte buena y dos partes que son, digamos, las partes que dan lugar a problemas. La parte buena sería lo que llamamos la secuencia positiva y la parte mala sería la secuencia negativa y la secuencia cero. ¿Por qué digo mala? Porque la secuencia negativa haría circular el motor en sentido contrario. Intentaría girarlo el motor en sentido contrario, como vemos en la imagen. Y eso es frenar el motor. Por un lado lo alimentamos para girarlo en la dirección correcta y por otro lado, si tenemos secuencias negativas, lo estamos frenando, lo cual hace que se caliente el motor y se pueda quemar. La secuencia cero sería como alimentar un motor trifásico en monofásico. Entonces, eso también daría lugar a problemas de calentamiento dentro del motor. Por lo tanto, al final, a través de los algoritmos matemáticos, el analizador es capaz de descomponer el sistema trifásico en estas tres componentes y obtener dos parámetros. El grado de desequilibrio, que sería comparar el valor eficaz de la componente inversa con la componente directa, es decir, la parte que hace girar el motor en sentido contrario con la parte que la hace girar en sentido correcto, y nos sale un porcentaje. Y ese porcentaje, como he dicho, debe ser menor del 2%. Afortunadamente, los analizadores de calidad eléctrica, como el Fluke 435 o el 1738, 36, todos estos algoritmos los implementan de forma automática y podemos obtener el valor de la componente negativa y cero para las tensiones y también para las corrientes. Para las tensiones, el valor de desequilibrio que llamamos negativo no debe ser superior al 2%. Para las corrientes no debería ser superior a 3 veces ese parámetro, es decir, no debería ser superior a 6, 8 veces. ¿De acuerdo? Cuanto menos, mejor. Muy bien, pues ya sabemos cómo hacer un análisis básico de la calidad eléctrica. Hemos hablado ya de la norma N50160, que es, digamos, la especificación del producto electricidad. Es lo que debe cumplir
cuando compramos la electricidad, lo que se debe cumplir a nivel de características, y habla de la frecuencia, de la simetría y de la amplitud. Y es la que fija esos límites para determinar si está bien o está mal. Al final, esta norma lo que establece son esos límites para todos los parámetros que hemos visto. Por ejemplo, para la frecuencia, para las tensiones, para los armónicos, para los desequilibrios, para los huecos, interrupciones, sobretensiones. Aquí tenemos esa tabla resumen. Y para hacer un análisis de calidad eléctrica deberíamos conocer esta tabla. ¿De acuerdo? Tenemos dos opciones, comprar la norma o utilizar un analizador de calidad eléctrica como el 435 o el 1738 que tienen ya memorizada esa normativa. De forma que automáticamente el analizador compara lo que está midiendo con lo que dice la norma y al final, de una forma muy sencilla, por ejemplo a nivel de gráficos, si todo está verde, quiere decir que la norma se cumple al 100% y si vemos que hay una barra roja, pues podemos determinar si es porque la tensión ha superado los límites y bien por el flicker, bien porque tenemos desequilibrios de tensión o bien porque tengamos un THD demasiado elevado. Entonces, los analizadores como el 435, toda esta normativa la tienen memorizada, es actualizable, si cambiara la norma se puede actualizar y de una forma muy sencilla, por ejemplo, si vemos que se ha superado el nivel de armónicos en la fase 1, podemos incluso analizar cuál es el armónico que está generando ese problema. Porque la norma no solamente nos pone límites al THD, del 8% como hemos dicho, sino también pone límites a cada armónico individual. De esa forma podemos diseñar el filtro adecuado para eliminar ese armónico. También existe la norma 61430 que se aplica a los analizadores y es una norma que establece cómo se tiene que medir, cuáles son los algoritmos de medida para, por ejemplo, el THD. ¿Hasta qué armónico tenemos, qué número de armónicos tenemos que considerar? O, por ejemplo, para medir los huecos, cómo hay que medir el tiempo, cómo hay que medir la profundidad o cómo hay que medir los desequilibrios, precisamente con el algoritmo que hemos visto. Entonces, esta norma, en función de que el instrumento cumpla con unos ciertos límites de precisión y demás, establece, digamos, una clasificación. Los instrumentos con mayor precisión que cumplen con todos los algoritmos serían los que llamamos clase A. Por ejemplo, el 435, el Fluke 435. Un instrumento clase S es un instrumento que también es muy bueno, pero que puede ser que alguno de los parámetros no cumpla exactamente con la clase A. Por ejemplo, el 1736 y 38 son instrumentos clase S que están muy bien para hacer análisis, digamos, en las redes industriales normales. Ahora, si queremos hacer un informe que tenga una cierta entidad legal, lo lógico sería utilizar un instrumento clase A. ¿De acuerdo? Bueno, pues visto ya esto, ahora tenemos que preguntarnos cómo afecta todo esto a la energía y a la eficiencia energética, ¿no? Pues hemos hablado de tensiones y un poquito de corrientes. Ahora vamos a hablar de potencias. ¿Y la potencia cómo se calcula? Se calcula multiplicando tensión por intensidad, pero tener cuidado. Estamos hablando de potencias instantáneas, es decir, de las formas de onda. En este caso, pues tenemos la función de onda de la tensión y la función, digamos, de onda de la corriente. Entonces, multiplicándolas nos dará una forma de onda de potencia instantánea para cada momento. Y esta sería la fórmula correcta. Pero como nosotros normalmente no trabajamos con formas de onda, sino que trabajamos con valores eficaces, tenemos que buscar una forma de calcular la potencia en función de los valores eficaces. Pero lo que hemos visto es que las formas de onda, primero, se descomponen en fundamental y armónicas. En segundo lugar, los sistemas trifásicos se descomponen en secuencia directa, inversa y secuencia cero. Y además hemos visto que una forma de onda de tensión que alimenta un motor genera un desfase. Tenemos corrientes activas y corrientes reactivas. Por lo tanto, aquí el cálculo de la potencia no va a ser tan sencillo, tan simple como podría pensarse, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos varios métodos de medir las potencias. El más sencillo es quizá el método básico que conocemos de potencia aparente, potencia reactiva y potencia activa, que forma el triángulo
de desfases entre tensiones y corrientes, y ahí aparece el famoso coseno de phi y también el factor de potencia. Pero aquí no aparecen los armónicos, ni estamos hablando de desequilibrios. Por lo tanto, este es un método que llamamos clásico, que es un método sencillo, pero no es el método correcto para medir la potencia porque no tiene en cuenta precisamente eso, no tiene en cuenta ni los armónicos ni los desequilibrios. Aquí tenemos la fórmula completa que hay que utilizar, ¿no? Tensión por intensidad con todo lo que hemos visto hasta ahora de esas descomposiciones. Por tanto, medir la potencia no es tan sencillo. Y por eso existen básicamente tres métodos. El método clásico, que es el que ya sabemos, del triángulo de activa, reactiva y aparente. Existe una norma internacional, la IEEE 1459 del 2010, y existe también el procedimiento de la potencia unificada. ¿Por qué dos métodos adicionales? Porque el método de la IEEE es realmente muy complejo y es difícil de comprender. Al final, el resultado que proporciona no es tan sencillo como potencia activa y reactiva, que es el método clásico. Por eso surge también el método de la potencia unificada, que nos permite clasificar las potencias en activa, reactiva, nos permite clasificar la potencia en armónica y en potencia de desequilibrio. Es decir, ahora vamos a tener 4 potencias, ¿de acuerdo? ¿Y qué método tenemos que utilizar? Pues dependerá de las circunstancias. El analizador Fluke 435 afortunadamente nos permite elegir entre los diferentes métodos, el método clásico, el método de la IEEE o el método de la potencia unificada, ¿de acuerdo? Esto al final, ¿a qué nos ayuda o qué nos permite determinar? Pues por ejemplo, el analizador 435 lo que permite es precisamente con el método de la potencia unificada obtener la potencia reactiva pura de los motores, es decir, asociada a desfases entre tensiones y corrientes, nos permite obtener la potencia asociada a los armónicos, nos permite obtener también la potencia asociada a los desequilibrios, porque al multiplicar tensiones con corrientes desequilibradas, aparecen componentes, digamos, de potencia de desequilibrios. Entonces, este analizador, como el 435, nos permite detectar si en una instalación tenemos problemas de reactiva de motores o problemas de armónicos y cuantificarlo a nivel de las potencias, cuál es el valor de esas potencias. También nos permite, sabiendo la longitud de los cables y su sección, o bien, este es el método, digamos, manual, o bien de forma automática, calcular cuáles son las pérdidas caloríficas, las pérdidas de calor que generan, por ejemplo, los armónicos en los cables. Y esa potencia disipada en los cables en forma de calor es potencia que el contador de energía está contando, por lo tanto la apagamos. Y al final también nos puede permitir detectar cuál es el coste económico en euros a la hora de esos problemas que tenemos de reactiva, de desequilibrios, de armónicos. Por lo tanto, es un analizador que, si lo utilizamos para una instalación, nos va a decir exactamente si necesitamos instalar una batería de condensadores, si necesitamos instalar un filtro contra armónicos o si necesitamos realmente equilibrar las redes, cosa que con un analizador que no tenga esta función, pues todo lo que no es activo es reactivo, con lo cual igual montamos una batería de condensadores cuando deberíamos montar un filtro contra armónicos, ¿de acuerdo? Aquí vemos cómo todos estos problemas al final dan lugar a calentamiento, porque tenemos corrientes reactivas, corrientes armónicas, corrientes de desequilibrios. Y todas esas corrientes generan calor en los cables. Como vemos en la parte inferior, el 435 nos permite ver en un gráfico de dónde vienen todas estas pérdidas. En este ejemplo, pues la mayoría de las pérdidas vienen por las corrientes reactivas, pero también tenemos un buen porcentaje de corrientes armónicas que dan lugar a pérdidas que está, digamos, contándose en el contador de energía. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todo esto. Al final vamos a tener una serie de, digamos, penalizaciones o costes en la factura eléctrica y por lo tanto es importante analizarla, ¿no? Analizar esa factura eléctrica porque ahí vamos a tener la energía que consumimos, vamos a tener penalizaciones quizá por reactiva, por un coseno de phi demasiado bajo o incluso penalizaciones por el pico de demanda. Entonces tenemos que utilizar nuestro analizador, lo instalamos y ahí ya podemos ver la energía. Lo primero
que podemos ver es la energía activa, que es la que, por ejemplo, pagamos en nuestras casas, ¿no? La energía activa. Y ahí alguien puede decir, pero es que eso es lo que tenemos, ¿no? No lo podemos reducir. Bueno, podemos tratar de buscar sistemas más eficientes. Y en este sentido, por ejemplo, a nivel de tecnología, pues podemos cambiar de iluminación, sistemas de bajo consumo, o en la industria se pueden utilizar variadores, por ejemplo, que sean de tipo regenerativos. Esto es aplicable, por ejemplo, a grúas, a ascensores. Cada vez que sube el ascensor, damos energía al motor, pero cuando cae el motor, genera ese motor energía, que normalmente se desperdicia, es increíble, se desperdicia en unas resistencias, pero existen variadores que llamamos regenerativos que son capaces de reinyectar esa energía en la red, en nuestra red, para utilizarla por otras máquinas. Los analizadores de Fluke son capaces de tener dos contadores separados que miden la energía que consume la carga y también de forma separada la energía que reinyecta la carga en la red. De esa forma podemos hacer una prueba durante un cierto tiempo o en una instalación concreta instalamos un variador regenerativo y al cabo de una semana, por ejemplo, podemos ver cuánta energía ha consumido el motor y cuánta energía hemos reinyectado. Eso lo podemos extrapolar para determinar si se paga ese variador con los ahorros, por ejemplo, en 6 meses o en un año. También tenemos que tener en cuenta que tenemos un pico de demanda, es decir, nosotros contratamos una potencia y en la factura nos aparece una parte asociada a la potencia. Es decir, independientemente de que consumamos o no consumamos energía, nos va a aparecer un valor que tenemos que pagar por contratar, por ejemplo, 3,5 kilovatios o por contratar 8 kilovatios, 1000 kilovatios, 2000, 5000, lo que sea, ¿no? Entonces, pagamos simplemente por tener ya acceso a la energía. Cuanta más potencia contratemos, más vamos a pagar. Por lo tanto, también es importante ajustar ese valor de contrato de la potencia. Y para eso podemos utilizar un analizador de calidad eléctrica para registrar esos consumos y ver pues, cuál sería el valor ideal para, digamos, contratar esa potencia. Si sobredimensionamos, ¿qué ocurre? Que vamos a pagar en esa potencia base que tenemos contratada. Y si nos quedamos cortos, ¿qué va a pasar? Que quizá haya momentos en que sobrepasemos esa potencia, ¿de acuerdo? En una casa, pues antiguamente estaba, digamos, saltaba la protección, ¿no? El magnetotérmico saltaba, ahora pues depende del contador, pues igual se nos deja consumir más potencia. En las industrias, pues no hay, digamos, no hay limitador y las empresas pueden consumir más potencia de la que tienen contratada, pero la van a pagar y hay penalizaciones por el pico de demanda. De ahí que se utilicen masímetros y esos masímetros, como hemos dicho, obtienen el valor medio en intervalos de 15 minutos. Entonces, si sobrepasamos el valor, digamos, si ese valor medio que estamos midiendo en intervalos de 15 minutos sobrepasa el valor contratado, al final del mes vamos a pagar una penalización. Por lo tanto, no deberíamos sobredimensionar en exceso, pero tampoco nos podemos quedar cortos, porque entonces vamos a tener penalizaciones por el pico de demanda. Como he dicho anteriormente, para tensiones y corrientes el intervalo de promedio serían 10 minutos, para potencias serían 15 minutos, precisamente para determinar este pico de demanda. Esta potencia media que supera el contrato. ¿Qué tenemos que saber? ¿Cuándo se produce? ¿Para qué? Para saber qué máquinas son las que están generando esta situación. A veces simplemente podemos desfasar máquinas, el arranque de máquinas, esperar 15 minutos para que la máquina arranque en otro momento y no se sumen picos de potencia. O podemos trasladar procesos pues, que no coincidan. Eso habrá que estudiarlo, ¿no? Pero el analizador nos va a permitir determinar si se supera ese pico de demanda y en qué momento se supera. Pero para eso tenemos que también leer la factura y saber si tenemos ese tipo de problemas. Como hemos visto ya también, podemos tener penalizaciones por el coseno de phi, pero tenemos que analizar correctamente ese desfase. Si está producido por armónicos o está producido realmente por los motores. Porque igual lo que tenemos que montar no es
una batería de condensadores sin un filtro. Entonces, gracias, por ejemplo, a la tecnología del 435, podemos conocer en detalle si lo que no es activo es reactiva asociada a los motores o armónicas, potencia armónica o potencia de desequilibrio. Al final, si ese desequilibrio, este desfase está causado por los motores, obviamente la solución es instalar baterías de condensadores que lo que hacen es compensar la reactiva inductiva con reactiva capacitiva de los condensadores. Reducimos ese ángulo, mejoramos el coseno de phi y sabemos que por debajo de 0,95 vamos a pagar penalizaciones en las industrias. En los hogares de momento no pagamos por reactiva. Pero, como digo, hay que estudiarlo, hay que saber por qué se produce ese desfase. También tenemos que tener en cuenta lo que hemos dicho ya, que si tenemos baterías de condensadores, pero montamos variadores de velocidad para mejorar nuestros sistemas productivos, podemos tener problemas de resonancias y podemos tener problemas de explosión de baterías de condensadores. Por lo tanto, es muy recomendable cada vez que se vaya a montar una batería de condensadores o donde haya una batería de condensadores se vayan a instalar equipos que generan armónicos, hacer realmente un estudio armónico para evitar esas resonancias. Finalmente, ya para acabar, dado que en las industrias la mayor parte de la energía está consumida por motores, sería también importante verificar la eficiencia de esos motores. Es decir, saber si realmente toda la energía que consumen la convierten en energía mecánica. Es decir, la transfieren al sistema de producción. Y para eso hasta ahora había que utilizar sensores de par, sensores de torque, que midan realmente la potencia mecánica. Afortunadamente, Fluke lanzó ya hace un par de años, el Fluke 438, que no solamente es capaz de medir la potencia eléctrica a la entrada del motor, es decir, los kilovatios hora, el coseno de phi, el factor de potencia, la potencia activa y todo esto, sino que gracias a unos algoritmos especiales que mirando las formas de onda de tensiones y corrientes, es capaz de calcular el par mecánico. Es capaz de calcular el par mecánico, medir la velocidad de giro del motor y en base a esos dos parámetros calcular la potencia mecánica del propio motor, de la máquina a nivel mecánico. Y sabiendo potencia mecánica de salida y conociendo la potencia eléctrica de entrada, este analizador es capaz de dar la eficiencia del propio motor. De esa forma podemos saber si merece la pena cambiarse a la hora de comprar un motor, digamos, comprar un motor que pueda costar un poquito más, un motor de alta eficiencia que por normativas ya, digamos, se está indicando, pero gracias a este equipo ahora podemos hacer el cálculo del retorno de la inversión. Podemos saber cuál es la eficiencia de un motor o de una máquina en comparación con una máquina vieja, una máquina nueva. Y de esa forma saber si la inversión en una máquina nueva nos va a compensar pues en 6 meses, en un año, en 2 años. Todo esto sin tener que instalar ningún sensor adicional, simplemente utilizando el analizador de calidad eléctrica Fluke 438 conectado a la entrada del motor de la máquina, nos va a permitir medir su eficiencia. Y también lo que nos va a permitir, tanto con variador como sin variador, ¿de acuerdo? Y lo que nos va a permitir también, gracias a las normas NEMA, cuando no tengamos variador de velocidad, esto ya es cuando no tengamos variador de velocidad, porque la norma NEMA se aplica en este caso cuando no hay variadores de velocidad, lo que nos va a permitir también es determinar si un motor está trabajando en sobrecarga. Y alguien puede decir, bueno, si mido la corriente ya sé si está en sobrecarga o no. Pues no es exactamente así, porque un motor puede estar en sobrecarga por problemas de alimentación. Por ejemplo, porque la red esté desequilibrada, porque la red esté contaminada de armónicos o porque hay una caída de tensión. Es decir, problemas de calidad eléctrica pueden dar lugar a sobrecargas en motor, incluso si no tienen conectada toda la carga mecánica en su salida. Y esto nos lo permite analizar el analizador 438. Gracias a este gráfico podemos ver la zona verde, digamos, de funcionamiento del motor, la zona amarilla de sobrecarga permanente y la zona roja donde ya el motor, digamos, está en situación peligrosa. Entonces,
podemos dejar el analizador registrando durante un día y vamos a ver con diferentes puntitos cómo ha sido su estado de funcionamiento a lo largo del día. Si vemos que un motor está en la zona amarilla, quiere decir que está sobrecargado no solamente por carga mecánica, sino porque la alimentación sea incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, este analizador nos va a permitir precisamente determinar por qué se nos queman los motores a pesar de que, digamos, la potencia aparente mecánica en la salida no sea suficientemente grande como para quemarlo. Puede ser un problema de armónicos, puede ser un problema de desequilibrios, puede ser un problema de tensiones incorrectas. Y ahora el Fluke 438 nos permite analizar estos problemas. Muy bien, pues de esta forma ya hemos llegado al final de esta presentación. Simplemente recordarles que Fluke tiene una amplia gama de analizadores de calidad eléctrica, desde los más básicos enfocados a, digamos, eficiencia energética, a medir potencias activa, reactiva y consumos energéticos para hacer estudios básicos de energía, hasta la familia 173638, que ya hacen análisis de calidad eléctrica. El 1738, por ejemplo, tiene la norma N50160. Y luego ya la familia 435, que es clase A, que nos permitiría hacer, digamos, análisis con cierta entidad legal. El 438, como hemos visto, para análisis de motores, también incluye la función de análisis de motores. El 437, que nos permite hacer análisis de calidad eléctrica en redes de 400 hercios, por ejemplo, en aeropuertos o en barcos. Toda una familia muy completa de analizadores que nos van a permitir, pues, desde los estudios más básicos de energía, estudios avanzados energéticos o estudios de calidad eléctrica también avanzados. Muy bien, pues de esta forma hemos llegado al final de esta presentación, de este seminario. Espero que haya sido de interés